Ahora sí. Toda la clase va a quedar grabada y se las van a subir. Lo primero, como introducción, que nos tenemos que preguntar es qué es una enfermedad genética, que no siempre es algo intuitivo o fácil de contestar. En principio, una enfermedad genética la vamos a definir como una enfermedad o un fenotipo que está causado por cambios a nivel de la secuencia de ADN, ¿sí? O sea que tiene que haber una relación directa entre una mutación, digamos, en el ADN con la enfermedad, una relación causal. Esos cambios, ahí vi que se está... Voy a apagar la pantalla, ¿tá? Si no les molesta, porque me está funcionando mal. Esos cambios se pueden dar de varias maneras. Hay diferentes mecanismos por los cuales se pueden generar cambios en el ADN, y cada uno de esos cambios va a generar un tipo de enfermedades genéticas diferentes. Por ejemplo, si el cambio en el ADN es a nivel de los cromosomas, ¿sí? Que es, ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Pero las alteraciones cromosómicas son alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas, ¿sí? Que es una resolución mucho más grande de lo que es una alteración en un gen puntual, ¿sí? Cuando hay alteraciones cromosómicas, quiere decir que sobra o falta material genético, pero en grandes cantidades, ¿sí? Adentro de los, por ejemplo, la trisomía 21, que es el síndrome de Down, es una enfermedad genética que está causada por una alteración en los cromosomas. Hay un número de cromosomas diferente al número que tiene la mayoría de las personas de cromosomas, que es 96. ¿Sí? Entonces ahí lo que causa la enfermedad genética es una copia extra del cromosoma 21. Ahí hay todos los cromosomas que están en el cromosoma 21 tienen una copia, todos los genes, perdón, que están ubicados en el cromosoma 21 tienen una copia de más. Diferente es cuando hablamos de una enfermedad genética que está causada por una mutación en un solo gen, ¿sí? Esas son las enfermedades monogénicas. Ahí hay una alteración puntual a nivel molecular, a nivel de la secuencia de ADN, ¿sí? Eso en el cariotipo no lo vamos a ver, se ve por otras técnicas, se diagnostica por otras técnicas de las cuales vamos a hablar mínimamente, ¿sí? Pero es un mecanismo diferente, por lo tanto que tiene una herencia diferente a las alteraciones cromosómicas, y además se diagnostica con una técnica distinta, ¿sí? Bien, entonces, vamos a definir la enfermedad genética, dijimos, por cambios a nivel de la secuencia de ADN, ya dijimos que esos cambios pueden ser de diferente tipo. Entonces, esta es la pregunta que se hace en general la genética. ¿Es el genotipo, o sea, la combinación de genes, las variantes en el genoma, lo que está determinando el fenotipo? ¿Sí? Cuando la relación es directa, ahí hablamos de las enfermedades genéticas más clásicas, digamos, ¿sí? Que ya dijimos, pueden ser alteraciones en los cromosomas o enfermedades monogénicas. A veces lo que determina el fenotipo son factores genéticos juntos con factores ambientales, ¿sí? Que son la mayoría de las enfermedades, que son las enfermedades multifactoriales, ¿sí? Las enfermedades multifactoriales, por ejemplo, la mayoría de las enfermedades del adulto, diabetes, hipertensión, dislipemia, son enfermedades multifactoriales. ¿Qué quiere decir? Que hay varios genes, ¿sí? Cada uno con un efecto modesto sobre el fenotipo, ¿sí? Variantes en genes que están implicados, por ejemplo, con la regulación de la presión arterial. Hay variantes en muchos genes, decenas de genes, que aportan un riesgo para el desarrollo de la hipertensión, por ejemplo, ¿sí? Y es la combinación de esas variantes, cada una de un efecto muy moderado sobre el fenotipo, que da la susceptibilidad genética. Después, con esa combinación podés desarrollar o no la enfermedad, depende también de factores ambientales, que algunos son conocidos en algunas enfermedades y en otras no. Por ejemplo, en la hipertensión, la dieta, la actividad física, ¿sí?
Pero en principio podemos decir que todas las enfermedades tienen una base genética porque se desarrollan en un cuerpo que está determinado por los genes, ¿sí? Pero cuando hablamos propiamente de las enfermedades genéticas son las que, en realidad las enfermedades multifactoriales forman parte de las enfermedades genéticas, pero las que estudiamos nosotros, sobre todo la genética es muy amplia, ¿no? Pero las que estudiamos nosotros, sobre todo en la policlínica donde trabajamos, son las enfermedades raras, las que están determinadas por una mutación o una alteración cromosómica, y eso causa la enfermedad. No sé si está quedando claro, ¿tienen alguna pregunta o duda hasta acá? Hasta acá estamos bien, profe. Bien, gracias. Entonces, acá, por ejemplo, es un ejemplo de una de estas alteraciones cromosómicas que le mencionaba antes. ¿Saben lo que es esta foto? ¿Qué es esta foto? ¿De qué es? ¿Un cariotipo? Ahí va, es un cariotipo. Eh, Perfecto. Síndrome del cromosoma 21, ¿no? Ahí va, trisomía en cromosoma 21, se llama, que es el síndrome de Down. Esto es el cariotipo, que es una técnica de laboratorio, ¿sí? Que lo que hace es mirar los cromosomas al microscopio, ¿sí? Los cromosomas de una célula al microscopio, y con esta técnica se puede determinar si hay alteraciones en el número de cromosomas o en la estructura de los cromosomas, ¿sí? En este caso, el cariotipo de esta persona tiene una alteración numérica, tiene 3 cromosomas 21, lo cual genera directamente un fenotipo que es el síndrome de Down, ¿sí? Entonces, esto genera patología porque adentro de los cromosomas es donde están los genes, ¿sí? Y normalmente nosotros tenemos 2 copias de cada gen, una en cada cromosoma, que cada cromosoma es heredado de uno de los 2 progenitores, ¿sí? Entonces, tener 3 copias de todos los genes que están en el cromosoma 21 genera un síndrome conocido que es el síndrome de Down, ¿sí? Es un problema en la alteración de la dosis génica. No es que haya una mutación a nivel de un gen, sino que todos los cromosomas, todos los genes que están en el cromosoma 21, la persona que tiene trisomía 21 tiene 3 copias para esos genes, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo nomás de un tipo de enfermedad genética. Otra distinción que no hicimos es la diferencia entre enfermedad genética y enfermedad hereditaria. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo mismo? ¿No es lo mismo? No sé, pero capaz que no se transmite una mutación única y no sé, capaz que Está- la es- hereditaria sí o sí se En tiene que realidad pueden transmitir. ser sinónimos, ¿no? Porque todos heredamos la información genética de nuestros progenitores. Ahí no se escucha bien. Creo que no se escucha bien, Claudia, creo que sos vos la que está hablando, no se escucha. Juan tenía la mano levantada. Era yo. Lo genético es, como explicaste recién, lo del síndrome de Down, que es en la meiosis. Lo hereditario, que se va heredando padre a hijos. Esa es la diferencia. Ahí va. Genético no es solo el síndrome de Down, ¿no? Genético es que haya una alteración en el ADN que cause Exacto. alguna enfermedad. No todas las enfermedades genéticas son hereditarias, ¿sí? Porque hereditario quiere decir, en el caso que se transmite de una generación a la otra a través de la información genética, ¿sí? Hay enfermedades genéticas que no son hereditarias, ya sea porque aparecen por primera vez en la persona que tiene la alteración, ¿sí? Eso puede pasar, que aparezcan por primera vez en la persona que tenga la alteración y no son transmitidas de una generación a la otra. Entonces, eso es importante también, hacer la distinción entre enfermedad genética y enfermedad hereditaria. Bien. Entonces, tenemos a grandes rasgos esta clasificación de las enfermedades genéticas que pueden ser
enfermedades que se dan por anomalías cromosómicas, como ya dijimos, pueden ser numéricas, estructurales, y hay otras alteraciones cromosómicas que no se ven en el cariotipo, porque el cariotipo tiene una resolución limitada, digamos, es a nivel de microscopio óptico, lo que podemos ver es que sobren o falten grandes pedazos del genoma, ¿sí? También puede pasar que sobren o falten, a ver, que sobren o falten sectores del genoma, pero que no se puedan ver en el cariotipo, ¿sí? Esas son las enfermedades que se dan por microdeleción y microduplicación, que las vamos a diagnosticar con otro estudio diferente a el cariotipo. Después tenemos las enfermedades monogénicas, que son las enfermedades que están causadas por mutaciones a nivel puntual en un gen, ¿sí? A nivel de un gen específico, y el resto del genoma es normal. Tenemos la herencia multifactorial, que es lo que decía, hay tanto genes como factores ambientales implicados en el desarrollo de la enfermedad, pero ningún factor es necesario ni suficiente para desarrollar la enfermedad, ¿sí? Y después tenemos otras enfermedades genéticas que no son mendelianas clásicas, ¿sí? Que son esta lista que vamos a ver acá, y que tienen sus particularidades, por lo que están aparte, y las vamos a ver en otra clase, ¿sí? Bien. Entonces, un segundo que... se me trancó. ¿Me están escuchando ustedes? Sí, Sí, se te escucha. Bien. Bien, entonces, nos va a importar, por ejemplo, estamos ante un paciente, pensamos que tiene una enfermedad genética. Nos va a importar saber o tener una orientación de qué tipo de enfermedad genética tiene, porque eso nos va a cambiar el método diagnóstico. Si yo pienso que tiene una enfermedad cromosómica, le voy a pedir un cariotipo. Si pienso que tiene una microdeleción, microduplicación, le voy a pedir un array o algunos otros estudios más dirigidos. Si pienso que tiene una enfermedad, una mutación en un gen puntual, le voy a pedir una secuenciación de ese gen, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro que no hay un estudio genético para estudiar todas las enfermedades genéticas, ¿sí? Porque los mecanismos son diferentes y no se ven con las mismas técnicas. Y que también el modo de herencia va a depender del tipo de enfermedad genética, ¿sí? No es lo mismo cómo se hereda una alteración cromosómica que cómo se hereda una mutación en un solo gen. Bien. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces vamos a hablar de las enfermedades monogénicas, ¿sí? Que son las que están causadas por mutaciones en un solo gen, ¿sí? Se me fue lejos. Ahí me empezó a responder. Está. ¿Sí? Entonces, son enfermedades que están causadas por mutaciones en un solo gen. Se van a heredar con un patrón específico dependiendo de dónde está ese gen que causa la enfermedad. O sea, si el gen está ubicado en un cromosoma sexual, que ahora lo vamos a ver más adelante, o en un autosoma, que son los cromosomas que no son los cromosomas sexuales, ¿sí? Y también la herencia va a depender de la relación de dominancia entre los alelos, eso que llamamos que una enfermedad sea dominante o recesiva. Ahora lo vemos más en detalle, ¿sí? Las enfermedades monogénicas son poco frecuentes individualmente, pero como grupo afectan 1% de la población. ¿Sí? No estamos hablando de todas las enfermedades monogénicas, solo de todas las enfermedades genéticas, solo de las enfermedades monogénicas, que es la gráfica que ven acá. Esto sería como el impacto que tiene sobre el fenotipo la mutación, ¿sí? Acá tenemos
un gen que está mutado y que es el que tiene mayor impacto sobre el fenotipo. Después habrá otros genes y factores ambientales que pueden hacer que el fenotipo sea más o menos severo, pero el riesgo o la enfermedad está causada principalmente por mutación en ese gen, ¿sí? Hay personas que tienen la misma mutación, estamos hablando muy general sin ejemplos, los ejemplos los vamos a ver la clase que viene, ¿tá? Pero hay personas que tienen, en una familia que tienen la misma enfermedad genética, la misma mutación, y unos individuos están más afectados que otros. Bueno, eso es porque hay otros genes y factores ambientales que también influyen sobre el fenotipo, pero la enfermedad la vas a tener si tenés la mutación. Puede ser más o menos severo. ¿Sí? Y en general lo que vemos con las enfermedades monogénicas, y en general todas las enfermedades genéticas, que son por lo general enfermedades raras, que se describe lo que se llama odisea diagnóstica, ¿sí? Que es un retraso en el diagnóstico, y no solo eso, sino que un recorrido del paciente por diferentes especialistas, diferentes estudios, y una latencia de diagnóstico de 5 a 30 años más o menos, es bastante amplio el rango, pero por lo menos 5 años, si es que alguna vez se diagnostica, obvio que es un promedio, ¿no? Pero en general las enfermedades raras, como son raras, es difícil de pensarlas y difícil de diagnosticarlas, ¿sí? Y es un problema muy difícil de salvar porque es inherente a la enfermedad. Los médicos no tenemos experiencia en las cosas que no vemos, ¿no? Que no son frecuentes. Entonces, por lo general, lo que pasa con estas enfermedades es que tienen dificultad para diagnosticarse y también para tratarse, porque también hay desconocimiento del equipo médico. No es un problema del equipo médico, sino que es un problema inherente de la enfermedad rara, ¿sí? En general los médicos lo que tenemos que hacer es tratar de aprender junto con los pacientes sobre su enfermedad, que en general son los que más saben y los que muchas veces le explican a los médicos nuevos o a los diferentes médicos que van conociendo cómo es la enfermedad que tienen. No sé si me expliqué bien en esto, pero... Bien, entonces, esto es una captura de pantalla de la página OMIM, se llama, que es Online Mendelian, no sé qué, no me acuerdo bien la sigla, pero son de las enfermedades, es una base de datos de enfermedades mendelianas, ¿sí? Entonces, vieron que dice abajo que el número de genes que causan mutaciones más o menos están descritos 4.773, ¿sí? Nosotros en el genoma humano tenemos cerca de 20.000 genes, ¿sí? Pero no todas las mutaciones, no todos los genes que mutan causan una enfermedad, ¿sí? A veces porque se superponen con otros genes y tienen redundancia en la función con otros genes, entonces no causan una enfermedad, a veces porque ni siquiera tienen una función muy importante, otras veces porque mutaciones en un gen son tan graves que son incompatibles con la vida, entonces no causan una enfermedad, sino que directamente no se puede producir la vida, ¿sí? Entonces, por eso no hay igual número de enfermedades que de genes que de mutaciones en los genes. Ahí va, Claudia dice mutaciones silenciosas. Sí, eso es verdad que existen mutaciones silenciosas, pero lo que yo estoy tratando de explicar acá es, mutaciones silenciosas es cuando cambia un aminoácido, cuando cambia un codón que no cambia un aminoácido por otro. Eso quiere decir una mutación silenciosa. Acá lo que quiere decir es que se conocen 4.773 genes que mutan y causan enfermedad, ¿sí? En otros genes no están descritas enfermedades en los otros 15.000 genes, 14.000 genes, ¿sí?
no porque no porque no muten, ¿sí? Sino porque capaz que mutan, pero eso no repercute sobre el fenotipo, o porque directamente si mutan, no es compatible con la vida. Bien, en general, las enfermedades monogénicas, que ya dijimos son causadas por mutaciones a nivel de un gen, las mutaciones están adentro, caen dentro de las regiones codificantes, o sea, dentro del exoma, ¿sí? Creo que ya tuvieron la clase de organización del genoma ustedes. Bien, ¿se acuerdan que las regiones codificantes son más o menos el 1% del genoma? Adentro de los genes están, los genes tienen exones, tienen intrones y tienen regiones reguladoras, ¿sí? La mayoría de las mutaciones caen adentro de las regiones codificantes. Los exones, que son las secuencias de ADN que codifican para la secuencia de la proteína, ¿sí? Es por eso que vamos a ver que uno de los métodos diagnósticos para diagnosticar enfermedades mendelianas es el exoma, que es estudiar todas las regiones codificantes del genoma, ¿sí? Porque por lo general las mutaciones caen adentro de los exones, ¿sí? No se estudia todo el otro 99%, porque ahí vamos a encontrar un montón de variantes, pero que no van a tener repercusión clínica. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? Disculpa. Sí, hola. Hola. Sí, yo tenía una duda, pero en realidad estaba relacionado con lo que yo había leído con la clase pasada y con lo que con lo que acabaste de decir con respecto a los tipos de herencia y a los tipos de enfermedades genéticas relacionadas con las alteraciones en los genes. Dale. Bien, yo había leído que un mecanismo de patogenicidad respecto a los genes era mediante lo que se llamaban pseudogenes, que en realidad no tenían una zona promotora, pero mediante transposones, generalmente no se traducen, pero justo caían delante de una zona promotora y generaban enfermedades particulares, concretamente la fibroneuromatosis, creo, y la enfermedad quística renal del adulto. Pero ese mecanismo no es hereditario. No sería hereditario eso. Lo que pasa, eso es un tipo de mutación, ¿sí? Que en definitiva lo que termina haciendo es afectando un gen, ¿sí? Porque ¿Sí? está bien que el mecanismo sea un transposón, es poco frecuente, pero puede pasar, pero lo que hace es afectar la secuencia de un gen, porque apareció una secuencia nueva, se insertó una secuencia nueva en un gen, entonces como que se interrumpió ese gen, ¿verdad? Eso puede pasar por primera vez en una persona, pero una vez que lo tenés, lo podés transmitir a la descendencia, ¿sí? Si aparece por primera vez en la persona, eso se llama que es una mutación de novo, ¿sí? Las mutaciones pueden ocurrir por diferentes mecanismos. Las numéricas de los cromosomas, ya lo vamos a ver en la clase de alteraciones cromosómicas, ocurren por alteración en la segregación de los cromosomas en la meiosis. Las mutaciones puntuales, o sea, que te muta una base por otra, eso ocurre por errores en la replicación del ADN o en la reparación o lo que sea que apareció. Todo el genoma tiene tasa de mutación y ocurren errores, ¿tá? Hay muchos mecanismos para poder repararlo y evitar que se transmita a la descendencia. Pero digo, las mutaciones ocurren. Lo de los transposones es un tipo de mecanismo, lo de los transposones es un tipo de mecanismo que en definitiva lo que te va a generar es la alteración de un gen puntual, o sea, te va a generar una enfermedad monogénica. Capaz que en la primera persona que aparece fue una mutación de novo, pero después se va a transmitir a la descendencia esa secuencia como una enfermedad monogénica. ¿Sí? Perfecto, sí. Mi duda era esa, si eso podía catalogarse dentro de una enfermedad hereditaria o no, y tal, era eso, me lo contestaste porque una mutación de novo puede después convertirse en una enfermedad hereditaria.
Ahí Porque está. no podemos- Puede ser que tú no le hayas heredado, pero si es una enfermedad dominante, como en el caso de la neurofibromatosis que mencionaste, tenés una probabilidad de 50% de transmitirle a la descendencia. Perfecto, muchas gracias. De nada. Lara estaba levantando la mano. Entonces, solo las enfermedades cromosómicas son las que son enfermedades genéticas, pero que no se, o sea, que no se transmiten, que no son hereditarias. El resto sí Bueno, son todas hereditarias. No, no. A veces hay alteraciones cromosómicas que sí se transmiten en la descendencia. Lo que pasa es que van a tener un modo de herencia diferente a las mendelianas, por ejemplo. ¿Sí? Y a veces las mendelianas, como decíamos recién, también aparecen por primera vez y no son hereditarias. ¿Sí? Después que vos la tenés, es posible que la puedas transmitir. ¿Sí? Pero no siempre la enfermedad, aunque sea genética, fue heredada. ¿Sí? Hay algunas que directamente no son hereditarias. ¿Sí? Hay veces O que... sea que depende de cada enfermedad en específico y de cada mutación en específica, saber si es genética o hereditaria, porque no tenés cómo saber. Depende de la historia familiar, por ejemplo, una neurofibromatosis, como mencionaba recién, hay un porcentaje que no son hereditarias, que apareció en un niño y los padres no tienen. Pero hay otro porcentaje que no son por mutaciones de novo y ya venía, la familia ya tenía, uno de los padres ya tenía neurofibromatosis, ¿sí? Depende del caso puntual. Pero después, el síndrome de Down no es hereditario, ¿sí? No es una enfermedad hereditaria, no importa el caso puntual. A veces hay un mecanismo que no es una trisomía libre, que puede ser sí hereditario, pero eso lo vemos en otra clase. Pero sí, en general le diría que habría que ver caso a caso, pero que sí tratar de, también cuando se habla con los pacientes, que tratar de sacar el concepto de que todas las enfermedades genéticas son hereditarias, ¿sí? Porque no es lo mismo. Muchas veces una persona tiene una enfermedad que no fue heredada, una enfermedad genética que no fue heredada. Capaz que la puede transmitir, sí. Gracias. De nada. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Estoy tratando de pasar de página. Bien, entonces, vamos a empezar a hablar de las enfermedades monogénicas, pero antes repasamos algunos conceptos, ¿sí? Somos organismos diploides, quiere decir que tenemos dos copias de cada cromosoma, o sea, 2 copias de cada gen, ¿sí? El cariotipo humano se organiza en pares de cromosomas, ¿sí? 22 autosomas y el par sexual, ¿sí? Que en el caso del sexo cromosómico femenino es XX, en el caso del sexo cromosómico masculino es XY, ¿sí? Hay otras también combinaciones de cromosomas sexuales que después vamos a ver, ¿sí? Entonces, esas 2 copias de cada gen que tenemos, ¿sí? De esos 19.000 genes que tenemos están distribuidos a lo largo de todos los cromosomas, ¿sí? El cromosoma 1 tiene X cantidad de genes. Ahora no recuerdo, creo que hay una diapositiva que tiene, ¿sí? Pero están distribuidos en todos los cromosomas, ¿sí? Entonces, tenemos 2 copias de cada gen. Si las 2 copias son iguales, se dice que la persona para ese gen es homocigota, ¿sí? Si las 2 copias son diferentes, decimos que para ese gen la persona es heterocigota. ¿Bien? Entonces, los patrones de herencia de las enfermedades monogénicas mendelianas son 4, ¿sí? Y dependen de dónde está localizado el gen que causa la enfermedad y si es recesivo o dominante, ¿sí? El gen que causa la enfermedad puede estar localizado en un cromosoma sexual o en un autosoma, ¿sí? Si está localizado en el cromosoma X, es
una enfermedad ligada al X. Si está localizado en uno de los cromosomas del 1 al 22, es una enfermedad autosómica, ¿sí? Es importante hacer la distinción porque los cromosomas sexuales no se heredan de la misma manera que los autosomas, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá son los patrones de herencia. Herencia ligada al cromosoma Y, en general no hablamos, porque el cromosoma Y es un cromosoma chiquito que tiene pocos genes, y por lo general los genes que tiene afectan la fertilidad si hay una mutación. Entonces, en general, no hablamos de la herencia ligada al cromosoma Y. Es autosómico o ligada al cromosoma X. Y según la relación de dominancia entre los alelos del gen, puede ser una enfermedad dominante o recesiva. O sea que tenemos enfermedades autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, ligadas al X dominante y ligadas al X recesiva. Siempre dentro de las enfermedades monogénicas estamos hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera ley de Mendel? Que dice que es la ley de segregación igualitaria, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo soy heterocigota, como en el caso del 3, ¿sí? Que tiene un alelo A grande y un alelo A chica, tiene la misma probabilidad de transmitir a la descendencia el alelo A grande o el alelo A chica. Va a transmitir uno de los dos con la misma probabilidad, 50%, ¿sí? Esos son los gametos que forman. A grande, 50% de sus gametos, y A chica, 50% de sus gametos. El individuo 2 y el 1 son homocigotas, por lo tanto el 1 va a producir todos sus gametos A grande, y el 2 todos sus gametos A chica, ¿sí? Esto es lo que explica cómo se transmite la herencia mendeliana, porque en definitiva lo que estamos viendo son la transmisión de los cromosomas de un individuo a otro. Bien, entonces vamos a hablar de la herencia autosómica dominante. Está causada por mutaciones en genes ubicados en los autosomas, ¿sí? Eso quiere decir, por eso es autosoma. Y es dominante porque alcanza con tener un alelo mutado para manifestar la enfermedad. Quiere decir que los afectados van a ser los que tengan los dos alelos dominantes, ¿sí? Los que sean homocigotos para el alelo dominante, o los heterocigotos, ¿sí? Los sanos son los homocigotas para el alelo recesivo, ¿sí? Eso quiere decir dominante, quiere decir que el heterocigota está afectado. Bien, estos son ejemplos de enfermedades dominantes que vamos a ver mejor en vamos a ver con más detalle en la clase del lunes, pero bueno, dentro de las más frecuentes está la neurofibromatosis, la hipercolesterolemia familiar, el síndrome de Marfan, la poliquistosis renal, acondroplasia, osteogénesis imperfecta, pero son miles, ¿sí? Estas son las más frecuentes. Y entonces el modo de herencia de una enfermedad dominante, en general lo que sucede es que un individuo afectado tiene una probabilidad de 50% de transmitir a la descendencia, sea la descendencia femenina o masculina, ¿sí? Entonces lo que vemos es que los individuos afectados transmiten tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? Con la misma probabilidad, y por lo general lo que se ve es que están afectadas todas las generaciones, ¿sí? Lo que quiere decir que se llama transmisión vertical, ¿sí? Y los individuos afectados pueden tener tanto hijos afectados como hijos sanos. Y todos los afectados tienen uno de los dos padres afectados, ¿sí? Esta es la herencia dominante. Lo que hablábamos hoy, también puede ocurrir que haya una mutación de novo, ¿sí? Aparece un individuo afectado en la familia, pero después tiene 50% de probabilidad de transmitir a la descendencia, ¿no? Esta es una enfermedad dominante, pero los padres no estaban afectados, ¿sí? Entonces acá tenemos que pensar que fue una mutación de novo. Hay otros mecanismos también que los vamos a ir viendo a lo largo del curso, que puedan explicar esa genealogía, pero uno de ellos es la mutación de novo. ¿Tá? Primer afectado en la familia de una enfermedad autosómica dominante,
padres y hermanos, eso está bien, los hermanos tampoco están afectados, ¿sí? Porque fue el que mutó. Sus hijos tienen 50%, ella que mutó, perdón, sus hijos tienen 50% de probabilidad de heredar la enfermedad, y en algunos genes es muy frecuente la mutación de novo, ¿sí? Por ejemplo, en la acondroplasia es frecuente que haya mutaciones de novo. Hay genes que tienen más tasa de mutación que otros. O, por ejemplo, en enfermedades, no es que sea muy frecuente, pero hay enfermedades que son tan severas que solo surgen como una mutación de novo, porque la persona que tiene la mutación no la puede transmitir a la descendencia porque no se puede reproducir, ya sea porque es muy severa la enfermedad, muere antes, o porque da infertilidad o lo que sea. Entonces, cuanto más severas son las enfermedades, más frecuente es que aparezcan como una mutación de novo. Repasamos de nuevo las características de las enfermedades autosómicas dominantes. Tanto varones como mujeres afectados en las mismas proporciones, varones y mujeres transmiten el rasgo con la misma probabilidad, transmisión vertical, los individuos afectados tienen uno de los padres afectados y están todas las generaciones. Las personas sin la enfermedad no las transmiten. Estos son generalidades, ¿no? Siempre puede haber alguna excepción. El enfermo en general es heterocigoto, ¿sí? En general, si no sabemos nada de la historia familiar de una persona y vemos a alguien afectado de neurofibromatosis, vamos a pensar que esa persona es heterocigota, tiene un alelo mutado y uno normal, ¿sí? Es lo más frecuente, porque son alelos poco frecuentes. Para que alguien esté afectado, sea homocigota para las dos, tienen que estar los dos padres afectados, ¿sí? Y en general los homocigotos son más severos que los heterocigotos, ¿sí? Es lo que dice abajo. Pueden existir diferencias fenotípicas entre homocigotas y heterocigotas. La probabilidad de que un individuo afectado transmita el rasgo es 0,5. En general son enfermedades menos graves que las recisivas, eso más o menos. Se observa transmisión de padre a hijo. Si se observa transmisión de padre a hijo, se descarta herencia ligada al X. Esto lo vamos a ver mejor después. Pero, por ejemplo, cuando hay transmisión de varón a varón, ahí ya podemos saber que estamos hablando de una enfermedad autosómica, porque en las enfermedades ligadas al X, dominantes, nunca va a haber transmisión de varón a varón, porque el papá nunca le transmite el cromosoma X a su hijo varón. Ahora después lo vemos. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Ahora no. Bien. Y en general lo que vamos a ver, por ejemplo, como asesoramiento, es una persona que tiene una enfermedad monogénica, ya tiene diagnóstico, que quiere tener hijos con una persona que no está afectada, ¿cuál es la probabilidad de que se le transmita la enfermedad a la descendencia? La probabilidad es la probabilidad de que le transmita el alelo a grande, ¿sí? La pareja siempre le va a transmitir un alelo a chica, porque no está afectada. La probabilidad de que transmita el alelo a grande es 50%, ¿sí? Entonces, una persona con una enfermedad autosómica dominante tiene 50% de probabilidad de transmitir a la descendencia. Estas probabilidades se pueden disminuir, ¿sí? Se puede evitar la transmisión de una enfermedad en caso de que la persona afectada quiera prevenir la transmisión. Se puede prevenir si tenemos la mutación. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Bien, entonces, ¿por qué algunas enfermedades son dominantes y otras son recesivas? ¿Sí? ¿Por qué a veces se manifiesta la enfermedad con que haya una sola copia del gen mutado, y a veces es preciso que el gen tenga las dos copias mutadas? Bueno, uno de los mecanismos es, por ejemplo, el que dice ahí, haploinsuficiencia, sensibilidad a la dosis génica, ¿sí? Ahí en la figura, ¿ustedes ven el mouse?
¿Pueden ver la Sí, flechita del profe. mouse? Bien. Entonces, en general tenemos dos alelos que están funcionando, ¿no? Si hay una mutación en uno de los dos, vamos a tener uno solo que está funcionando, ¿sí? Y eso a veces, uno solo normal, el otro, pongámosle que es una mutación que hizo que perdiera la función esa proteína, que no se exprese ese gen, ¿sí? Entonces lo que pasa acá es que no alcanza con solo ese alelo funcionando. Por ejemplo, en la hipercolesterolemia familiar, que es una mutación en el receptor de LDL, ¿sí? Lo que hace, tenés un gen normal que produce el receptor normal y que saca al LDL de la sangre y lo mete a los macrófagos, ¿sí? Pero el otro alelo no funciona. Entonces eso se traduce en que tenés menos receptores en la célula para entrar el colesterol a la célula, ¿sí? Entonces no alcanza con tener solo una copia para poder bajar el nivel de colesterol en sangre, ¿sí? Entonces va a depender mucho del tipo de mutación y del gen que esté mutado y cuál es la función de ese gen, ¿sí? En las enzimas, por ejemplo, cuando tenemos una mutación en un gen que codifica para una enzima, en general el alelo normal suple la falta del otro alelo, ¿sí? Porque la actividad enzimática puede aumentar, entonces como que no alcanza para tener la enfermedad con tener solo un gen mutado, preciso tener las dos, ¿sí? Otro mecanismo para explicar una enfermedad dominante, el más frecuente es la haploinsuficiencia, ¿sí? Que no alcance con un alelo solo. Pero otro mecanismo puede ser que la mutación no genere una pérdida de función del alelo, sino que genere una función nueva de ese alelo, o que le cambie, la estructura de la proteína, que haga que esa proteína ahora, por ejemplo, el gen RET, que es un gen que regula el ciclo celular, ¿sí? La división celular, hay mutaciones puntuales en ese gen que hacen que el gen esté activado independientemente de si hay o no un ligando unido al receptor, ¿sí? Entonces eso va a hacer que la célula prolifere sin que haya estímulos para que prolifere, ¿sí? Esa es una mutación que le dio ganancia de función a ese gen, una función nueva, o por lo menos que no se puede regular, ¿sí? Entonces, por más que tengas el gen normal, el RET, el alelo que codifica para el receptor normal, si tenés la otra proteína que hace que esté estimulada esa vía todo el tiempo, eso va a ser dominante, porque tiene una función nueva, ¿sí? Entonces, las enfermedades son dominantes o recesivas dependiendo del tipo de mutación y de la función del gen que esté afectada, ¿sí? Después, cuando veamos las enfermedades específicas, ahí vemos bien los mecanismos de cada enfermedad. Digo, no vamos a poder verlas de todas, ¿no? Pero de cada ejemplo. Profe, una consulta. Sí. ¿En el síndrome de Prader-Willi sería una haploinsuficiencia? Sí, en el síndrome de Prader-Willi, a ver, déjame pensar. ¿O no? No. Es un mecanismo más complejo. Porque justo ahí estás hablando de genes que están sometidos a impronta, que la impronta la vamos a ver, es uno de los modos no tradicionales de herencia, que lo que pasa ahí es que hay genes que si bien la persona que no tiene Prader-Willi, ¿no? Las personas normales en la región de cromosoma 15 que está relacionada al Prader-Willi, tenemos las dos copias de cada gen, hay una expresión alelo específica. Eso es lo que pasa normalmente en todas las personas, ¿sí? Hay genes que están sometidos a impronta, que quiere decir que no se expresan las dos copias, sino que se expresa una de las dos según el origen materno o paterno, ¿sí? Entonces, en el Prader-Willi en realidad es una región en la que, si bien tenemos los dos genes, funcionalmente solo estamos expresando uno solo, ¿sí? O sea, ya de por sí somos hemicigotas, funcionalmente para esos genes tenemos una copia sola. Entonces, cuando hay una lesión o hay alguna alteración ahí, en realidad pasamos a no tener ninguna copia del gen. No sería haploinsuficiencia, sería que más un mecanismo, está mal decirlo recesivo, pero eso lo vamos a entender mejor cuando
cuando veamos Prader-Willi, pero sí, por ejemplo, en las deleciones en otras regiones que no están sometidas a impronta, cuando faltan regiones de un gen, eso sí, regiones de un cromosoma, ¿sí? Ahí lo que pasa es que de esos genes, de esa región solo vas a tener una copia, ¿sí? Y ahí sí siempre es, si te da enfermedad es por haploinsuficiencia, ¿sí? Porque no es que hubo una mutación que cambió la estructura de la proteína o lo que sea, directamente tenés una copia sola, perdiste la otra copia, ¿sí? O por ejemplo, las monosomías, que es la monosomía X, que es la única que es compatible con la vida, las personas que tienen solo un cromosoma X, ¿sí? Es el síndrome de Turner, que se da por haploinsuficiencia de los genes del cromosoma X, ¿sí? Está bien la pregunta, pero justo el Prader-Willi es más complicado, pero sí, cuando hay una lesión, por ejemplo, el síndrome de George, capaz que lo escucharon, que es una lesión del cromosoma 22, de brazo largo, hay un pedacito de cromosoma que falta, y ahí quiere decir que de esos genes que están incluidos en ese pedacito, solo la persona tiene solo una copia, ¿sí? Y se va a manifestar la enfermedad por haploinsuficiencia, ¿sí? Hay algunos genes que no les va a afectar en esa región tener solo que haya solo una copia, pero otros sí, y esos son los que generan la enfermedad. ¿Se entendió? Bien, gracias. Bien. Entonces tenemos ahora la herencia autosómica recesiva. ¿Sí? La herencia autosómica recesiva también está causada por genes, por mutaciones que están en genes ubicados en los autosomas, del cromosoma 1 al 22, ¿sí? Y para tener la enfermedad hay que tener los dos alelos mutados, ¿sí? O sea que los heterocigotas y los homocigotas para el alelo dominante van a ser sanos y los afectados van a ser los homocigotas para el alelo recesivo. Estos son algunos ejemplos, los errores innatos del metabolismo que están causados por mutaciones en genes que codifican para enzimas, ¿sí? Que son muchísimos, fibrosis quística, anemia falciforme, entre otras. Estos también son frecuentes, ponemos ejemplos frecuentes, pero como ya vimos, hay miles. Bien, ¿cómo es la genealogía en general? La historia familiar de una familia con una herencia, con una enfermedad autosómica recesiva, y por lo general no hay antecedentes familiares, y lo que pasa es que en la misma generación puede haber más de un afectado, ¿sí? Se llama transmisión horizontal. Otras veces lo que pasa es que está el antecedente de la consanguinidad, ¿sí? Que es estas dos flechitas que vemos acá, ¿sí? Son personas emparentadas que tienen hijos, y ahí aumenta el riesgo, la consanguinidad lo que hace es aumenta el riesgo de presentar enfermedades recesivas en la descendencia. ¿Por qué? Porque todos somos portadores de alelos que en homocigosis pueden generar enfermedad, ¿sí? El tema es que son tan poco frecuentes que en el resto, en una persona que no esté emparentada, es poco probable que tenga un alelo deleterio en el mismo gen que tengo yo, ¿sí? Pero si son individuos de una misma familia, pongámosle que este tenía el alelo, se lo transmitió a este, y esta se lo transmitió a él, y este se lo transmitió a este y a este, ¿sí? Entonces, en una misma familia se comparten más genes que con el resto de las personas, entonces lo que aumenta cuando la consanguinidad es la probabilidad de presentar enfermedades recesivas, ¿sí? La mayoría de las enfermedades recesivas se dan en familias no consanguíneas, pero si tenemos el antecedente de consanguinidad, nos puede orientar a un tipo de enfermedad recesiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la herencia acá? No era como en las dominantes que uno de los padres siempre está afectado. Acá los padres son portadores, pero como para tener la enfermedad tenés que tener los dos alelos mutados, son sanos, ¿sí? Si no tenés el antecedente en la familia de alguien afectado, que por lo general es lo que pasa, los padres no saben que son portadores de ese gen, de un alelo
que causa enfermedad recesiva, o sea, padres sanos y tienen un hijo afectado. ¿Sí? A raíz de que aparece un hijo afectado, ahí se sabe que el riesgo de recurrencia es 25%. ¿Sí? Asumimos que los padres son portadores y el riesgo de recurrencia es 25%. Es este cuadrito de acá, que es la probabilidad de que los dos padres le transmitan el alelo afectado. ¿Sí? Van a ser 3/4 sanos, 1/4 afectado. Y de los sanos, 2/3 son portadores. Repasamos las características de las enfermedades recesivas. Y el 1/3 del cuadro se convertiría ya en dominante para la próxima generación, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Ahí en el cuadro de panel Sí. que muestra. Pregúntame de nuevo que no te entendí. No, que ahí hay uno que se convierte ya en dominante, uno de los hijos, porque porque es homocigota. No, una enfermedad recesiva no se convierte en No, el dominante. de arriba, el otro me refería, al primer cuadrante, ¿Este? de las dos A mayúsculas, sí. O sea, esta persona, la persona que es homocigota para el alelo dominante, no tiene riesgo de transmitir a la descendencia la enfermedad. ¿Sí? No tiene riesgos, aunque se cruce con una persona que sea portadora, no tiene. Las personas que son portadoras sí tienen riesgo, que en general lo que se aconseja, dependiendo de la enfermedad, de que si se sabe que una persona es portadora de una enfermedad dominante, lo que se aconseja es saber el estado de portador de la pareja para ver si tiene la misma si tiene una mutación en el mismo gen y poder prevenir la enfermedad en la descendencia. Pero la enfermedad es recesiva, no es que se convierta en dominante. La enfermedad recesiva, que quiere decir que tener los dos alelos mutados para tener la enfermedad. ¿Sí? En la población tenés 3 tipos de genotipos posibles. A grande, homocigotas para el alelo dominante, portadores, heterocigotas A grande A chica, y A chica chica, que son los afectados. ¿Sí? Y ahora sí, gracias. Bien. Bueno, repasamos. Las características de la herencia autosómica recesiva. Ambos sexos afectados en la misma proporción, ambos sexos transmiten la enfermedad con la misma probabilidad. Transmisión horizontal, solo hermanos afectados, padres sanos, heterocigotas. El afectado es homocigota para el alelo recesivo. Si ambos padres son portadores, el riesgo de tener un hijo afectado es de 1/4. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la probabilidad de que 2 individuos afectados de una enfermedad recesiva tengan hijos afectados? 50%. Para mí es del 100. Del 100%. Sí, padre y madre, 100%, ¿no? Ahí va, ahí ponen en el chat. A chica chica por A chica chica. ¿Sí? Todos los dos producen gametos A chica. Entonces el 100% de sus hijos van a ser afectados. ¿Sí? Es poco frecuente, lo más frecuente es portador con portador, ¿tá? Pero también hay lo que se llama un modo de herencia que se llama pseudoautosómico, que es en realidad una enfermedad recesiva que parece como que tuviera una herencia dominante, pero es porque una persona afectada se cruza con una persona portadora, ¿sí? A grande A chica por A chica chica. Ahí la probabilidad de tener hijos afectados es 50%, como si fuera dominante, pero en realidad no es. Y si ves la genealogía, es una persona afectada que tiene un hijo afectado, pero en realidad es una herencia recesiva, solo que se cruzó una chica chica por una heterocigota, ¿sí? Pero tal, lo más frecuente es este modo de herencia, ¿tá? Después va a haber salvedades dependiendo de cómo sea el cruzamiento, ¿sí? Pero cuando es portador con portador, heterocigota con heterocigota, que es lo más frecuente, la probabilidad es 25%.
Está lento esto para reaccionar. ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora bien. Bien. Yo tengo Entonces, una duda. dale. Hay alelos en la dominante que, o sea, el recesivo no da abasto para expresar la proteína que el dominante tiene. Sí, El dominante de eso acción. es la haploinsuficiencia. Claro, y en la recesiva, ¿por qué? ¿Cómo da abasto? O sea, ¿por qué hay algunos alelos que dan abasto y otros no dan abasto? Bueno, eso depende mucho de la función de la proteína, de la función del gen. Lo que se me ocurre ahora, que fue el ejemplo que di antes, es que, por ejemplo, la actividad enzimática, si bien pongámosle que hay menos cantidad de la enzima puede aumentar su tasa de, ¿cómo se dice? Catalítica, no sé cómo es. Pero en sí que la enzima, aunque haya menos, suple la función Eso podría pasar con la lactasa. funcionando más. ¿Eh? Eso podría pasar con la lactasa, que permite la digestión de la lactosa. Sí, Hay perfecto. personas que, claro, que con el tiempo van perdiendo esa funcionalidad. Sí, ese es otro mecanismo que ahora no me lo acuerdo en detalle, pero sí, es un ejemplo de enfermedad recesiva, creo, no me acuerdo bien del todo. Claro, porque cuando uno nace, ya toleramos a la lactosa, pero con el tiempo hay ciertas personas que perdemos esa tolerancia. Supongo que es porque la lactasa pierde su funcionalidad. Sí, pero no sería el mismo mecanismo este que estamos hablando de por qué un alelo solo alcanza para suplir la falta del otro. Pero digo, es bien vinculado a la función de ese gen para lo que codifique. Entonces depende de cada gen. Hay genes que tipo son más fuertes, entre comillas, entonces si falta Exacto. uno no pasa nada, y hay otros Exacto, que están. exacto. Lo vamos a poder explicar Gracias. con ejemplos puntuales, ¿sí? Pero en realidad, ahora lo vamos a ver, que la relación de dominancia o recesividad, si se dice así, es algo a nivel, que lo podés ver a varios niveles, ¿sí? Si lo ves a nivel del fenotipo, capaz que una persona, por ejemplo, portadora de un alelo para fibrosis quística, no tiene enfermedad pulmonar ni tiene nada, pero cuando vas viendo a nivel más molecular, si medís la actividad del canal de cloro, que es la mutación que causa, es la proteína que está alterada para esa enfermedad, vas a ver que hay menos. O si no sé, es como que según el nivel al cual analices el fenotipo, la persona va a estar afectada o no. Por lo mismo la anemia falciforme, ¿sí? Los heterocigotas no tienen anemia, es recesiva, no tienen anemia. Pero si vas a ver en la sangre, vas a ver que tienen dos morfologías de glóbulos rojos distintas, ¿sí? Entonces, en realidad es como que, sí, depende de cada gen y depende, sí, de la función del gen y que dé clínica o no, es inherente al gen que está afectado. No es que un gen a veces es recesivo y a veces dominante. Puede pasar, hay algunos, bueno, no me quiero meter en eso. No sé si te contesté la pregunta, capaz que después, en la clase que viene, que vamos a ver ejemplos puntuales de enfermedades dominantes, recesivas, y vemos bien los mecanismos moleculares, ahí queda más claro. Dale, muchas gracias. Igual entendí, sí. Bien. Bueno. Toma. Seguimos. ¿Cuánto dura la clase? No me acuerdo si es 1 hora y media o 2. Falta 1 hora.
Son 2. 2 horas. Está. Bien. No creo que llegue, que terminemos a las 19. Falta todavía ligada al X. Está, esto lo pasamos. El mecanismo de las enfermedades recesivas en general es de pérdida de función, ¿sí? Que hay un alelo, los dos alelos tienen una mutación que causa pérdida de función y directamente no tenés ese gen, ese gen no está siendo expresado o ninguno de los dos alelos codifica para una proteína funcional, digamos. ¿Sí? Y ahí sí, si las dos copias están alteradas y el gen cumple una función importante, ahí se va a dar la enfermedad. Bien, entonces terminamos con la herencia autosómica, ¿sí? Vamos a ver ahora la herencia ligada al X, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ver que los cromosomas sexuales difieren entre los sexos, ¿sí? Tienen su propio patrón de herencia y están implicados en la determinación del sexo biológico, ¿sí? Toda esta clase es muy binaria, le pido disculpas por eso, pero no hay mucha otra manera de poder explicarlo si no es así. Los cromosomas sexuales son el cromosoma X y el Y, ¿sí? El complemento cromosómico del sexo masculino es X y Y, y el cromosoma Y tiene un gen que se llama SRY que hace que las gónadas se desarrollen en testículos y a su vez los testículos van a producir testosterona que va a provocar el desarrollo de los genitales masculinos, ¿sí? Y características sexuales secundarias de los hombres. Los cromosomas del sexo cromosómico femenino son XX, ¿sí? Que hace que las gónadas se desarrollen en ovarios y lo que se va a desarrollar son genitales femeninos, ¿sí? Entonces, eso es lo que decíamos, que los cromosomas sexuales determinan el sexo biológico. Entonces, el cromosoma X y el Y son de estructuras diferentes, ¿sí? Sin embargo, los consideramos como cromosomas homólogos, ¿sí? Los cromosomas homólogos, ¿saben qué son? ¿No es lo que hablábamos recién, son 23 pares de cromosomas, los organismos diploides, y los cromosomas homólogos son los que forman parte del mismo par, ¿no? Perfecto, ¿sí? El par de cromosomas 1, ellos son homólogos entre sí, ¿sí? Quiere decir que estructuralmente son iguales, si los ves al microscopio son iguales, ¿sí? Y contienen genes que codifican para la misma cosa, solo que los alelos pueden ser diferentes, ¿sí? Cromosomas homólogos son los miembros de cada par. Cromosoma 1 paterno, cromosoma 1 materno, cromosoma 2 materno, cromosoma 3 paterno son homólogos. Los cromosomas X y Y los consideramos homólogos, ¿sí? Si bien son bien diferentes, el cromosoma Y es mucho más chiquito que el X, tienen regiones que se llaman homólogas o pseudoautosómicas, que son estas violetas que ven acá, que se aparean, recombinan, ¿sí? Los cromosomas homólogos recombinan por homología de secuencia en la meiosis. Se aparean y se cambian información genética, ¿sí? Estos recombinan en la meiosis, estas regiones pseudoautosómicas. Bien, este es el cromosoma Y, que es un cromosoma acrocéntrico, ¿sí? Y tiene pocos genes, en general, como dijimos, implicados en la fertilidad, en el desarrollo de los testículos y la producción de espermatozoides, ¿sí? El SRI es uno de los más importantes, y todos estos AZF y esos están vinculados con infertilidad en los varones.
esto es una gráfica que grafica el tamaño de los cromosomas por el número de genes. Ay, perdón. ¿Sí? Entonces acá ven que el 1 es el cromosoma más grande, es más o menos, el 1 es el cromosoma más grande, más o menos los cromosomas más chiquitos, los acrocéntricos, están acá, el cromosoma Y es chiquito y además tiene pocos genes. ¿Sí? La densidad génica del Y es baja, el 21, que también es acrocéntrico, tiene más genes, el 22 y el 20 también. ¿Sí? El cromosoma X es un cromosoma mediano, ¿sí? Y acá está la densidad génica, es bastante promedio, ¿sí? Pero quiere decir que tiene mucho más genes el cromosoma X que el Y, que casi está acá, son los que vimos, ¿sí? El X, que dice, como más o menos 700 genes, por ahí. Bien. Entonces, las mujeres tienen 2 cromosomas X, ¿sí? Pero funcionalmente en cada célula uno de los dos está inactivo, ¿sí? Esta es una célula que tiene inactivo el cromosoma X paterno y la célula de al lado tiene inactivo el cromosoma X materno, ¿sí? Quiere decir que funcionalmente en cada célula va a funcionar, se va a expresar solo una de las dos copias de los genes que están en el cromosoma X, ¿sí? Esto se da por inactivación de uno de los dos cromosomas X de cada célula, ¿sí? Y esa inactivación se da al azar, ¿sí? Al principio, en etapas tempranas del embrión, se inactiva uno de los dos cromosomas de cada célula, ¿sí? Y queda inactivo uno de los dos. Después esas células se dividen y mantienen ese patrón de inactivación. Si una célula inactiva el cromosoma paterno, a su descendencia va a pasar ese mismo patrón, ¿sí? El cromosoma que se va a expresar va a ser el cromosoma materno, ¿sí? Pero por eso se llama que... Una pregunta. Sí. ¿La inactivación al azar es órgano específica o es general? O sea, a nivel hepático se puede inactivar un X y a nivel, no sé, sanguíneo otro, ¿o es general? Sí, está buena la pregunta. Es una inactivación al azar y en cada órgano va a haber cromosomas X, algunas células que expresen el X materno y algunas otras que expresen el X paterno, ¿sí? No es que, capaz que puede haber, mira, esta gráfica un poco lo describe, ¿sí? La mayoría de las mujeres, 90%, se distribuye como normal, ¿sí? con una curva normal, ¿sí? Que la mayoría tiene 50% de células inactivadas de cromosoma materno y 50% del cromosoma paterno, ¿sí? Pero puede haber una inactivación sesgada, ¿sí? Ya sea en algunos tejidos como en todos, digamos, ¿sí? A veces pasa que en lugar de tener 50% de cromosomas X activos o maternos o 50% de paternos, tenés en casi todas las células solo activo el materno, ¿sí? Eso puede pasar, pero en general es 50 y 50. A veces hay inactivación sesgada y no siempre, nosotros en general en general no se mide la inactivación del X, para pocas cosas en la clínica se mide la inactivación del X, pero si vos medís el porcentaje de X inactivado paterno en la sangre, no tiene por qué ser representativo del porcentaje en otros tejidos, ¿sí? Pero en general lo que vas a ver es que en todos los tejidos va a haber un mosaico así de algunas células que tengan el X inactivado paterno y otras que tengan el X materno inactivado. No sé si respondí la pregunta.
Sí, clarísimo, gracias. Habría que tener en cuenta también hacia dónde expresan, ¿verdad? Porque el X o el Y no siempre expresan para todos los órganos, o sea, fenotípicamente. ¿Cómo? Si los genes que están en el cromosoma X y el Y no se expresan en todos los órganos. No, claro, o sea, también supongo que no es muy importante en la clínica porque no expresan No. para carácter. El cromosoma X tiene muchos genes muy importantes. De hecho, hay enfermedades que están ligadas al cromosoma X que son del neurodesarrollo, enfermedades que son de tipo hemofilia. El cromosoma X tiene genes que no tienen que ver con las gónadas en general, ¿sí? Tiene genes que podrían estar ubicados en cualquier otro cromosoma, ¿sí? Se expresan en todos los tejidos. No sé si es eso lo que vos querías decir. No, sí, lo que yo decía de que, que si bien es cierto se expresan en todos los órganos, pero expresan para ciertos caracteres también, por eso que a veces uno lo piensa que si se expresa en el hígado, se expresa más un mosaico en otro órgano, la variación es muy grande, pero eso tendríamos que ver de acuerdo a los caracteres que expresan también. Sí, puede pasar que un gen sea más importante en un tejido que en otro, y por ejemplo, si en ese tejido que es importante hay una inactivación sesgada, del justo el que está mutado es el que más expresa, ahí puede ser que la enfermedad sea más severa. Eso puede pasar. No sé si era eso bien lo que estás diciendo. Sí, a eso. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si bien las mujeres tenemos 2 copias de los genes ubicados en el cromosoma X, en cada célula se expresa una de esas copias, ¿tá? Si las 2 copias, por ejemplo, de un gen en el X son diferentes, igual voy a expresar las 2 copias, ¿sí? En una célula voy a expresar uno de los alelos, pongámosle que es el A grande, y en otra célula de al lado voy a expresar el A chica, ¿sí? O sea que si tengo los 2 alelos, igual se van a expresar los 2 alelos, solo que no se van a expresar en la misma célula. Esto va a ser importante para entender el modo de herencia de las enfermedades ligadas al X. ¿Sí? Entonces, todos los cromosomas X de más que haya en una célula se van a inactivar menos 1. ¿Sí? Siempre va a quedar un X funcional. Es por esto que, en general, las alteraciones de los cromosomas sexuales se toleran mucho mejor y provocan fenotipos mucho menos severos que las alteraciones en el número de los autosomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la única monosomía, que es que falte un cromosoma que se tolera, es el síndrome de Turner, que es 45X. ¿Por qué? Y bueno, porque las personas 46XX, si bien tienen 2 cromosomas X, hay uno que se inactiva, ¿sí? No se inactiva todos los genes del cromosoma X, pero un porcentaje importante, como 85% se inactiva. Y los varones que tienen un X y un Y, en el Y no tienen muchos genes, ¿sí? Entonces como que la pérdida de uno de los cromosomas sexuales no causa una enfermedad grave. Lo mismo para las triploidías o incluso tetrasomías. Puede pasar que haya muchos cromosomas X extras, pero como se inactivan, tampoco provocan un fenotipo tan severo. ¿Alguien había levantado la mano? Yo, perdón. ¿No? No entendí por qué, como que no cambia tanto que haya más cromosomas X. Porque se inactivan. ¿Viste acá? Si tenés 47XXX, hay 2 que se inactivan y queda funcionando O uno. sea, solo funciona uno, por así decirlo. No te escuché, perdón. Solo funciona uno, por así decirlo. Exacto. Igual, no todos los genes sufren inactivación del cromosoma X. Hay genes que escapan la inactivación y no es que no va a repercutir sobre el fenotipo, sí va a generar
un fenotipo, pero no, a veces pasa desapercibido, por ejemplo 47XXX, a veces está subdiagnosticado, o son mujeres que consultan por infertilidad o falla ovárica, pero no es una enfermedad genética severa. Ok. Gracias. Y ya con tener un I ya como que sos masculino. Sí, Ok, gracias. siempre hay excepciones, ¿no? Hay personas con sexo cromosómico XY y que tienen genitales que son gónadas digenéticas, se llaman, ¿sí? Y que tienen, o sea, que no producen gametos ni hormonas, y que tienen genitales externos femeninos. Pero en general, las personas XY desarrollan las gónadas en testículos y los genitales externos masculinos. Bien, ¿seguimos? Sí. Bueno, entonces la inactivación del cromosoma X se da en todos los cromosomas X que existan en la célula menos uno, ¿sí? Y se inactivan por heterocromatización, que es que se condensa la cromatina en etapa temprana del desarrollo. Se inactiva el cromosoma X paterno o materno al azar, ¿sí? Por eso se dice que las mujeres somos un mosaico en cuanto a la función, a la inactivación del X. Hay algunas células que tienen activado el X paterno y otras el materno. Y bien. Entonces, teníamos que tener en cuenta estos conceptos para describir la herencia ligada al X recesiva, ¿sí? Está causada por mutaciones ubicadas en el cromosoma de X. Los hombres, para los genes ubicados en el cromosoma X, ¿cuántas copias tienen? ¿Cuántas copias tienen? Una sola, porque tienen solo un cromosoma X, ¿sí? Claro. Entonces, no les vamos a decir ni que son homocigotas, ni que son hemicigotas, ¿sí? Ni que son heterocigotas, perdón. Son hemicigotas, tienen un alelo A, o un alelo A grande, o un alelo A chica, tienen una copia sola, ¿sí? Y las mujeres sí pueden ser homocigotas para el alelo dominante, homocigotas para el alelo recesivo, o heterocigotas, ¿sí? Por eso es que habíamos hablado de que se inactiva un cromosoma X en las mujeres para no tener redundancia de genes en las mujeres. En realidad, Doble. la verdad que se habla así de compensación de dosis. Yo ese razonamiento en un momento me hizo sentido, pero ahora no lo entiendo, entonces preferí no decirlo. Pero sí, se habla como que si bien las mujeres tenemos 2 copias de los genes en el cromosoma X, funcionalmente solo hay una copia. Y los varones como solo tienen solo un cromosoma X, tienen una copia sola. ¿Sí? ¿Cómo fue que me dijiste vos, perdón? Claro que en las mujeres se inactiva un cromosoma X para no tener como que duplicada la carga genética, por así decirlo, mientras que los hombres siempre... Claro, sí, es una forma de verlo. Lara, que levantó la mano. Las X enferma y X sana, que serían portadoras, o sea, hay algunas células que se pueden activar la X sana y ahí hay algunas células enfermas y tendría problemas en el fenotipo igual, ¿o no? No, porque en general, si la inactivación no es sesgada, como que tenés algunas copias, algunas células que el gen mutado es el que está activo, pero el otro no. En general, a veces se tiende a no hablar de recesivo en las enfermedades ligadas al X, porque puede ser que las mujeres que sean heterocigotas pueden llegar a tener alguna afectación un poco más leve que la que tienen los varones, ¿sí? Pero sí, a veces las heterocigotas pueden
puede depender también de la inactivación del X, si está sesgada para el alelo normal, si está más inactivado ese, puede ser que las heterocigotas tengan algún síntoma más leve que los varones, que solo tienen una copia de ese gen afectado. ¿Sí? Pero en teoría, para la herencia ligada al X recesiva, las mujeres portadoras no tienen la enfermedad, ¿sí? Y las que están afectadas son las que tienen los dos alelos mutados. Y los varones, los afectados, son los que tienen la copia mutada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres transmiten uno de los dos cromosomas X a toda su descendencia, sea varón o sea mujer, siempre le van a transmitir un cromosoma X. ¿Sí? El cromosoma X de los varones es heredado de la madre. Y el padre le transmite a la descendencia que transmite cromosoma X, va a ser mujer, y a la que transmite el cromosoma Y, va a ser varón. ¿Sí? Por lo tanto, un varón afectado de una enfermedad ligada al X, ¿le va a transmitir la enfermedad a sus hijos varones? Sí, sí o sí se los va a transmitir. ¿A sus hijos varones? No, porque el que transmite es Ah, el no, Y. perdón. Para que sus hijos varones sean varones, les tiene que transmitir el cromosoma Y no el X. ¿Sí? Entonces, a los hijos varones nunca les transmite el cromosoma X. ¿Tá? Entonces, todos sus hijos varones no van a ser afectados. Y a sus hijas mujeres les va a transmitir el único cromosoma X que tienen. ¿Sí? Entonces, por lo general, digo, las hijas de un varón afectado de una enfermedad ligada al X van a ser todas portadoras recesivas. De una enfermedad ligada al X recesiva van a ser todas portadoras, porque el único X que tiene, que es el que está mutado, se lo transmite. ¿Sí? Vamos a ver una genealogía, a ver si queda más claro. Se trancó. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un varón. Acá primero lo que tenemos que ver es que hay solo varones afectados. ¿Sí? Eso ya nos tiene que llamar la atención porque en la herencia autosómica, en general, hay tanto mujeres como varones afectados en igual proporción. ¿Sí? Pero ya nos llama la atención que son solo varones. ¿Sí? Y si vemos cómo es el modo de transmisión, vemos que un varón no le transmite la enfermedad a ninguno de sus hijos, ¿sí? Sean mujeres o varones. Pero las mujeres, ¿sí? Las hijas de ese varón tienen hijos varones afectados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Este varón transmitió el cromosoma Y a todos sus hijos varones, ¿sí? Y a sus hijas mujeres le transmitió el único X que tiene, o sea, todas sus hijas mujeres, las dos ellas, son portadoras, ¿sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que tengan hijos afectados? Ellas que tienen un X normal y un X mutado. Ninguna, porque no está ligada. ¿50? 50%. La Si es probabilidad... varón, A ver. que si es un hijo XY, es del 50%, porque tiene el 50% de heredarle el X. Perfecto. La probabilidad, si es varón, de que sea afectado, la mitad de los varones van a estar afectados, ¿sí? Porque el padre le pasa el cromosoma Y, y la madre tiene un X afectado y uno normal, le va a pasar uno de los dos. Al que le pase el afectado, va a estar afectado, y al que le pase el normal va a ser sano, ¿sí? Y las hijas van a ser 50% portadores y 50% sanas. Ahora lo vemos en una gráfica, ¿tá? En un cuadrito. A ver si había cuadrito esto. No, no había.
Les doy ejemplos: hemofilia, daltonismo, distrofia muscular de Duchenne, síndrome de X frágil, mucopolisacaridosis. ¿Sí? Si conocen algún mucopolisacaridosis 2, si conocen a alguna persona con alguna de estas enfermedades, seguramente sea un varón. ¿Sí? No es que las mujeres no la puedan tener, sino que es mucho menos frecuente, ¿sí? Porque para tenerla tienen que tener los dos alelos mutados, ¿sí? Y son alelos que son poco frecuentes en la población. Bien, entonces, en general para la herencia ligada al X recesiva, los afectados son los varones. No hay transmisión de padre a hijo, se transmite a través de mujeres portadoras heterocigotas. Los hijos de un varón afectado serán todos sanos y sus hijas serán todas portadoras. Los descendientes de mujeres portadoras, si son varones, tendrán un 50% de probabilidad de ser afectados, si son mujeres, la probabilidad de ser portadoras es de 50%. ¿Sí? En el total, una mujer que es portadora obligatoria, por ejemplo, una mujer que es hija de un varón daltónico, ¿sí? Ella seguro es portadora, porque no tiene otra, porque el único X que tiene el padre se lo transmitió a ella. La probabilidad de tener hijos afectados, si no decimos si son varones o mujeres, es 25%, que es la probabilidad de que le transmita el X afectado por la probabilidad de que sea varón, ¿sí? Que es 50, o sea, es 0,5 por 0,5, 25%. Si ya sabemos que es varón, la probabilidad es 25. Las mujeres heterocigotas generalmente, es 50, perdón, si ya sabemos que es varón, la probabilidad es 50. Las mujeres heterocigotas generalmente no son afectadas, pero puede existir una expresividad leve por inactivación sesgada del X, que es lo que hablábamos antes. Esto de nuevo, acá nos facilitaron porque nos ponen con puntitos las mujeres portadoras. ¿Tá? Pero acá tenemos una mujer portadora que le transmitió a todos sus hijos varones. ¿Podría haber tenido hijos varones sanos ella? No. ¿Por qué? Ah, sí, podría, sí, porque tiene un X, si es sana, pero es portadora, tiene un X bueno y podría tener un hijo sano. Ahí va, podría haber tenido. Por azar tuvo todos hijos varones afectados, pero podría haber tenido hijos varones sanos y todas sus hijas iban a ser sanas, mitad portadoras y mitad homocigotas para el alelo normal. Como esta, igual que ella sí tuvo hijos varones afectados y algunos hijos varones sanos, ¿sí? Y tuvo hijas mujeres portadoras y hijas mujeres sanas, no portadoras, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es que hay solo varones afectados, no hay transmisión de varón a varón, por ejemplo, este varón tuvo hijos varones y a ninguno le transmite, ¿sí? Eso siempre se tienen que fijar, si les queda la duda de si es una herencia autosómica, mirar si hay transmisión de varón a varón, que en este caso no, y siempre transmiten las mujeres portadoras hijas de afectados. ¿Tá? Esta es fácil de reconocer la realidad del X porque en general van a ver la recesiva, van a ver solo varones afectados y que se saltea generaciones y se transmite a través de las hijas de los varones afectados. ¿Sí? Esto es un test para reconocer si alguien es daltónico. Si no se ve el número, es porque capaz que tiene algún tipo de daltónico. 74 es el número que se ve. Bueno, herencia ligada al X dominante. Está causada por mutaciones en genes ubicados en el cromosoma X. Acá, ¿quién va a tener la enfermedad si es dominante? Los varones, que solo tienen una copia, pero las mujeres portadoras ya van a ser afectadas. ¿Sí? A diferencia de la que veíamos recién, que las portadoras son sanas. ¿Sí? Los afectados son los hombres semicigotas y mujeres homocigotas o heterocigotas. ¿Sí? Hay pocas enfermedades ligadas al X dominante, una de las más conocidas son estas tres: raquitismo hipofosfatémico, síndrome de Rett, incontinencia pigmentaria. A ver. Acá. Entonces acá tenemos la herencia.
¿Sí? Acá a priori lo que vemos son más varones o mujeres afectadas. Más o menos, ¿qué les parece? Esperen. Hay más mujeres, pero en realidad es bastante parecida la proporción, ¿no? No es que nos llame la atención que hay solo varones afectados o solo mujeres, ¿sí? Entonces, ¿podría ser una herencia autosómica dominante? Dominante estamos de acuerdo porque está en todas las generaciones, ¿no? Todas las personas tienen un padre afectado, todas las personas afectadas. ¿Podría ser una herencia autosómica dominante? ¿Qué nos teníamos que fijar bien para diferenciar la herencia autosómica dominante de la ligada al X? No sé, pasa de padre a hijo. Ahí va, la transmisión de varón a varón. Si nosotros vemos que este varón tiene hijos afectados, pintados de azul, ahí ya descartamos la herencia ligada al X. Pero acá tenemos que ver cómo está haciendo la transmisión. Más allá de ver la proporción de varones y mujeres, lo que vemos es que todas las hijas de este individuo, todas las hijas que tuvo, son afectadas. Y ninguno de los hijos varones de los dos que tiene es afectado. ¿Sí? Eso tiene que llamar la atención. ¿Por qué puede ser? Porque está ligado al X y el único X que tiene se las va a pasar a todas sus hijas mujeres y el Y se le va a pasar a los varones, por lo tanto no van a ser afectadas. Las mujeres afectadas van a pasar el cromosoma X con un 50% de probabilidad, sean hombres o mujeres. O sea que el 50% de sus hijos van a ser afectados, sean hombres o mujeres. ¿Sí? Y de nuevo, acá tenemos que este varón solo le transmite la enfermedad a todas sus hijas mujeres, ¿sí? Y no se lo transmite a su hijo varón. Este es lo mismo, ¿sí? Entonces ya, en varias generaciones que pase lo mismo, ya nos tiene que alejar un poco la herencia autosómica y parece más una herencia ligada al X, dominante. ¿Sí? Entonces, las características se manifiestan en mujeres heterocigotas y varones semicigotas, aparece más frecuentemente en mujeres, porque en general en varones es letal, ¿sí? Como solo tienen una copia de ese gen, puede ser más severo y muchas veces es letal. Por ejemplo, la incontinencia pigmentaria y el síndrome de Rett, que vimos que son dos de las enfermedades autosómicas, ligadas al X recesiva, en varones es letal, o sea, no progresa el embarazo. Las mujeres transmiten el carácter a la mitad de sus hijos e hijas, en general son más severas en los varones. Todas las hijas de un varón afectado son afectadas, no hay transmisión de varón a varón. Tanto los hijos como las hijas de una mujer afectada tienen un 50% de probabilidad de heredar la patología. Y en algunos casos es letal en varones, ya lo dijimos. Esto, por ejemplo, es un caso de que es letal en varones, ¿sí? Los que eran varones y recibieron el X mutado, fueron abortos espontáneos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a poder diagnosticar las enfermedades monogénicas? Si tenemos, si tenemos una orientación diagnóstica, si sabemos, bueno, para mí esto es tal enfermedad, se puede ir y secuenciar, puntualmente estudiar la secuencia de un gen, que es el que causa la enfermedad, ¿sí? A veces hay enfermedades que están causadas por diferentes mutaciones en diferentes genes, ¿sí? Lo que se llama heterogeneidad de locus. Varios genes que mutan y dan la misma enfermedad. Entonces, en ese caso, se puede pedir un panel de genes, ¿sí? Cuando está sospechando una enfermedad que tiene heterogeneidad de locus. Y otras veces pensamos en una enfermedad genética mendeliana, pero no estamos orientados a cuál puede ser, y ahí lo que se puede hacer es una secuenciación del exoma completo, del exoma, que lo que hace es secuenciar todas las regiones codificantes del genoma, ¿sí?
Entonces ahí estudiamos al barrer todos los genes del genoma a ver si encontramos alguna mutación que explique la enfermedad. ¿Tá? Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o de la clase de hoy? ¿La dejé pasar contigo el lunes? Sí. Capaz que podemos llevar alguna duda que repasando mejor el tema, Sí. o puede ser. Sí, sí. Muchas gracias. Obvio, es para eso la discusión. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos el lunes si no hay preguntas. Dale, gracias. Gracias, profe, hasta el lunes. A ustedes que anden bien, nos vemos el lunes. Chao, gracias. Chao.